Bueno, muy bien. Cuando son entonces exactamente las 10:03 hora de Ciudad de México y las 9:03 en la ciudad de Guatemala, vamos a dar inicio a la sesión que tenemos pautada para el día de hoy. Les agradezco muchísimo a los participantes. Si pueden apagar sus cámaras durante la presentación, podemos tener mejor manejo del ancho de banda durante la sesión. Y luego después podremos abrir los micrófonos y las cámaras para la sesión de preguntas, respuestas y comentarios. Muy bien, para iniciar la actividad, lo primero que quiero hacer, pues por supuesto, darles la bienvenida en nombre de AUSAL y de su programa de inmersión dual virtual a la sesión y al webinar que estaremos llevando a cabo durante la mañana de hoy, el cual estamos realizando gracias al apoyo y a la colaboración de la Universidad Rafael Landívar y del ITESO, quienes asisten hoy con un panel y un equipo de trabajo de ambas instituciones para presentarnos un proyecto o unos proyectos que están llevando a cabo como respuesta a la pandemia mundial que estamos viviendo en este momento y cómo han decidido realizar estos proyectos en respuesta a las situaciones que se están viviendo en sus comunidades y que estamos viviendo en el mundo entero. Es por eso que le hemos dado como nombre a este webinar URL ITESO, respuestas ante el COVID-19, producción de mascarillas y diseño de respiradores. Seguidamente voy a presentar a los profesores que nos acompañan el día de hoy y que van a conversar sobre los proyectos que, como dije, están llevando a cabo dentro de sus universidades. Voy a comenzar por los profesores del panel del ITESO. Tenemos al profesor Luis Enrique González Jiménez, quien es profesor investigador del Departamento de Electrónica, Sistemas e Informática y cuenta con un PhD y máster en Ingeniería Electrónica. El profesor Luis Enrique González ha publicado numerosos artículos especializados en los campos de robótica, visión por computadora, control automático y sistemas en tiempo real. Ha trabajado en proyectos para la construcción de un robot humanoide con la capacidad de caminar e interactuar en su entorno. Sus líneas de investigación incluyen control robusto no lineal, sistemas robóticos guiados por visión y sistemas de control integrados. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con estatus de candidato desde el 2014. El profesor Luis Enrique Flores, que también nos acompaña el día de hoy, es maestro en Ingeniería para la Calidad y licenciado en Diseño. Es coordinador del Departamento del Hábitat y Desarrollo Urbano con 17 años de docencia en el ITESO. Entre sus campos de especialidad se encuentran evaluación de impacto ambiental en recursos y materiales, ecoetiquetado, ergonomía, desarrollo de calzado, diseño y sustentabilidad. Entre sus proyectos de investigación se encuentra el análisis de materiales y su impacto en el medio ambiente, y su publicación más reciente versa sobre biorefinerías para la producción de ingeniería y materiales avanzados. El profesor David Ochoa González, coordinador de Ingeniería Mecánica en el Departamento de Procesos Tecnológicos e Industriales, también del ITESO. Cuenta con una maestría en Ingeniería Mecánica de la Universidad Federal de Santa Catarina en Brasil y es también candidato al PhD por esta misma universidad. Es profesor a tiempo completo del ITESO, donde actualmente trabaja en un proyecto de investigación titulado Eficiencia energética y sustentabilidad en los procesos de fabricación y generación de trayectorias de mecanizado. Ahora vamos con el equipo de la Universidad Rafael Landívar. Tenemos con nosotros al profesor Hernán Ovidio Morales Calderón, director del Instituto de Investigación y Estudios Superiores en Arquitectura y Diseño. Es doctor en diseño del programa de doctorado de la Universidad de Palermo en Argentina. Lleva 20 años de docencia y ha participado en múltiples conferencias a nivel nacional e internacional. Cuenta con más de 20 publicaciones en revistas especializadas en el área de diseño industrial. También nos acompaña el licenciado Erwin Moreno, diseñador industrial y coordinador del Centro de Investigación, Capacitación y Diseño en Tecnologías Alternativas de URL. Sin más preámbulo, voy a pasar el micrófono a los profesores del ITES, al profesor Ovidio Morales de la Universidad Rafael Landívar para que comience con su presentación. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, por estar hoy aquí y adelante, profesor Morales. Enseguida le comparto. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias a todos los presentes en esta conexión.
Me excuso si al fondo escucharán algún sonido de niño, pero sí tengo un niño en casa de 4 años. Le pido a Erwin si podemos empezar con la conexión, con la presentación. Ok, con gusto. Ahorita la proyecto. Sí, ya la pueden ver, ¿verdad? Sí, Erwin, muchas gracias. Ok. Bueno, agradecer a Oshal y a nuestros compañeros de la ITESO por la presentación del día de hoy. Y vamos a hablar sobre las tecnologías alternativas ante la pandemia del COVID-19. Nosotros representamos, como lo dijo Carolina, al Instituto de Investigación y Estudios Superiores en Arquitectura y Diseño y somos parte de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección. Como organización al interno tenemos 5 subprogramas y estos responden también a la génesis del instituto. El instituto nace hace 20 años en la Facultad de Arquitectura y Diseño. Tiene entonces 5 subprogramas: el diseño arquitectónico y urbano, diseño gráfico, diseño industrial, un centro de atención a la MIPYME en donde brindamos asesorías técnicas a las empresas y lo que nos trae el día de hoy, el Centro de Tecnologías Alternativas, en donde brindamos no solo servicio al interno de la universidad, sino también servicios al externo de la universidad. En él desarrollamos 3 actividades: la investigación. Hacemos investigación sobre tecnologías alternativas. Hemos hecho énfasis en la utilización de la impresión 3D. Tenemos 55 metros cuadrados donde ubicamos 12 impresoras 3D, como les decía, para el uso interno de estudiantes, profesores, investigadores, pero también de la industria y de personas externas a la universidad. La segunda actividad es la capacitación y pues hemos brindado cursos de capacitación a profesores y a externos, ¿verdad? Y pues claro, el otro servicio es el de impresión 3D, en donde tenemos las puertas abiertas para cualquier persona que quiera acercarse a nosotros ante las necesidades de impresión. El gobierno de Guatemala, para esta pandemia ha dado algunas indicaciones especiales. Una de ellas es la limitación de movilidad en horarios. Y la segunda es también el cierre de las instituciones de educación superior. Por ello, hemos tenido un permiso especial de la rectoría de la universidad para ingresar al campus en algunos horarios específicos, con el fin de responder a la impresión de protectores faciales, como lo vamos a ver en la presentación. Paso entonces la palabra a mi compañero, a Erwin Moreno, para que les hable de qué se ha hecho en el mundo y cuáles son las soluciones existentes. Gracias, Ovidio. Con respecto a qué se ha hecho en el mundo, voy a explicar un poco de cómo se empezó, cómo nos comenzamos a empapar de qué podíamos hacer nosotros como un centro de investigación. De primero, en una red social, en Facebook, nos enteramos que hay un grupo de la OSCMS, que significa Open Source Medical Supplies. En esta página se tiene recopilado datos de qué necesidades existen y de qué soluciones se pueden aportar. En este grupo pues hay diferentes profesionales, hay ingenieros, hay médicos, hay diseñadores, hay incluso personas que por hobby, por ejemplo, eh, trabajan en fabricación digital, temas como esos, ¿verdad? Y así fue como nos comenzamos a adentrar un poco a ver qué podíamos nosotros aportar, ya sea como diseñadores y como centro de investigación, ¿verdad? También para darles un poquito de contexto, bueno, nosotros
como ya se había mencionado anteriormente, realizamos protectores faciales. Voy a mencionar esta empresa que se llama Prusa Research, que en esta empresa fue donde surgió, donde fue el boom de los protectores faciales impresos en 3D. Porque ellos son una empresa grande que produce impresoras 3D. Entonces, para ellos la facilidad de poder imprimir por grandes cantidades, pues lo tenían accesible. Entonces ellos podían imprimir de 3,000 a 10,000 protectores faciales en un día. Si no estoy mal ahorita, yo creo que ya donaron más de 100,000 protectores faciales. Entonces, así es como se fue el mundo enterando de más de la impresión 3D. Entonces, ellos liberaron sus archivos para que cualquier persona la pueda descargar, y en menos de 3 días se tuvo una descarga de 250,000 protectores faciales. Entonces sí se obtuvo un buen resultado, pero como otras páginas también querían aportar, comenzaron a mejorar ese diseño, ese modelo. Por ejemplo, esta página, 3D Verstand, también realizó su propia iteración con base al diseño de Prusa, que lo que tenía eran mejoras. Se podía imprimir muchísimo más rápido que el protector facial de Prusa. Y utilizaba un método diferente de sujeción. No necesita ningún hule ni nada para que se sujete la cabeza. También existen diferentes páginas que se unieron para este movimiento. Por ejemplo, matterhackers.com, ellos también aportaron un diseño para poder imprimirse, para que cualquier persona pueda imprimirlo. Pues de igual manera, aquí en Guatemala, yo creo que vamos a entrar un poquito más adelante de cómo nosotros aportamos en estos diseños, pero también una red social en Facebook, existía una comunidad de impresión 3D en Guatemala, en donde nos estábamos enterando que todos querían aportar o queríamos ver qué podíamos aportar para esta pandemia. Entonces se creó una comunidad llamada Makers GT Guatemala. Se rediseñó todos los prototipos que ya se tenían en el mundo, contextualizados a Guatemala. Por ejemplo, que necesitábamos que se imprimiera en menos tiempo, que se imprimiera con menos material, ya que aquí en Guatemala el material sí es un poco escaso, y también investigando los diferentes materiales que teníamos y agregándole las restricciones de movilidad que nosotros teníamos, pues se llegó a una solución de imprimir algo más rápido, más ligero, para poder aportar más protectores faciales. Le cedo la palabra a Ovidio. Gracias, Erwin. Bueno, nosotros respondimos entonces de la siguiente manera. Nos organizamos en turnos de alrededor de 4 horas diarias de trabajo, como les dije al principio, con la autorización de ingreso al campus. Y pusimos estas máquinas a trabajar. Cada una podía imprimir un marco del protector facial en 30 minutos. De un rollo de casi 1 kilo de PLA, hicieron las impresiones en este material, podíamos rendir alrededor de 60 y 70 protectores faciales. Nos asociamos con la iniciativa Makers GT. Makers GT a su vez tiene el referente a nivel internacional, y la idea es que por medio de nodos de distribución y nodos de producción lográramos organizarnos todos los que tenemos impresoras 3D disponibles en Guatemala, con el fin de responder al sistema de salud de Guatemala. En la siguiente diapositiva podemos ver el protector facial. Luego les explicaré a detalle de qué consta. Nosotros rediseñamos algunos detalles del mismo. Pueden ver que tiene un marco de PLA.
un acetato y un hule, una banda elástica que lo asegura a la cabeza. En la siguiente diapositiva podemos ver cómo los fuimos empacando. Pues esa es la impresora, tenemos 12 glues atrás. Se fueron imprimiendo de uno en uno, esto para tener más calidad en la impresión. Y se empacaron en bolsas de 10 protectores faciales. Y luego estas bolsas se pusieron en cajas de 10, es decir, en cada caja iban 100 protectores faciales. Tuvimos la visita también de gente externa a la universidad. En ese caso, tuvimos una cobertura mediática en algunos canales de televisión y también contamos con la visita del presidente Alejandro Yamatei, a quien hicimos la donación simbólica de 700 protectores faciales. La entrega física se hizo en 2 lugares. 300 fueron entregados en el nodo de Makers GT, en zona 4, en el TEC. Y los otros 400 fueron entregados en el hospital temporal que tiene la ciudad de Guatemala, en el parque de exposiciones que se llama Parque de la Industria. Vamos a la siguiente, Erwin, por favor. Okay. Luego tenemos los retos y qué es lo que vamos a hacer ahora como diseñadores. Vamos a la palabra, Erwin. Gracias, Ovidio. Solo voy a mencionar algo con lo anterior. Como Makers GT y el CTA, en conjunto se pudieron, de momento, si ya se imprimieron más de 2.500 protectores faciales. Eso hay, gracias a la comunidad de Makers GT. No solo nosotros, sino que cualquier persona que tuviera una impresora 3D, ellos podían aportar. En el grupo de Makers GT se tienen más de 200 personas aportando, ya sea diseños, ideas, propuestas, impresiones, el acetato que se necesita para proteger la cara, diferentes cosas han aportado gracias a esta comunidad. Entonces, si alguien necesita de algo, pues otra persona las puede ayudar o asesorar. Por ejemplo, si a una persona que estaba imprimiendo los protectores faciales casi que todo el día, desde su casa, pues se le arruinó, por ejemplo, la boquilla. Él escribió en el grupo, miren, si me arruinó la boquilla, no puedo seguir trabajando. Y otra persona dijo, bueno, yo tengo una de repuesto, yo te la puedo mandar, y se la manda. Entonces, gracias a esta comunidad, pues se ha tenido más conexión con todas las personas que, pues, ya sea profesionales o entusiastas de impresión 3D, nos ayudemos unos con otros. Ahora sí, con los retos y escenarios futuros, cómo nosotros podemos seguir aportando como diseñadores. Aquí tengo unos ejemplos, no solo como diseñadores, sino que como ingenieros, también se puede seguir aportando, pues ya que esto pues necesita un equipo multidisciplinario para poder seguir trabajando, seguir avanzando en diferentes proyectos. Ya sea, por ejemplo, los respiradores artificiales. También cabe mencionar esta página que es de thingiverse.com, que ellos tienen una librería muy completa en donde diferentes personas suben archivos, ya sean prototipos, piezas que ya hayan probado, por ejemplo, los protectores faciales. Hay unos adaptadores para las mascarillas, para la comodidad. También diferentes personas están desarrollando mascarillas impresas en 3D con diferentes materiales. Entonces vale la pena checar esta página para ver qué es lo que están haciendo las diferentes personas. También como diseñador industrial se ve que hay una necesidad nueva, una oportunidad para poder aportar.
que es, por ejemplo, en esta imagen se logra ver que como el contacto es limitado, uno ya no dispone de presionar, por ejemplo, los botones de un elevador con las manos, sino que ahora pues se busca una solución diferente para evitar ese contacto y tener un contagio en algún escenario futuro. Em, También en el área, por ejemplo, de arquitectura, la renovación de espacios. Eso es vital, ya que uno se siente más seguro ahorita en este momento teniendo ese distanciamiento social. Y pues muchas personas puedan que lo respete, pero otras no. Entonces, ya tener un espacio establecido ayuda a que no se disperse más esta pandemia. Le cedo la palabra a Ovidio con unas frases que él tiene preparadas. Gracias, Erwin. Nosotros pues nos hemos puesto a trabajar. Ha sido época también y momentos para hablar, y sobre todo creo que también han sido espacios para polarizar a la población. Sin embargo, nosotros asumimos el reto de ayudar, y puse el ejemplo, ¿verdad?, de nuestro premio Nobel, Miguel Ángel Asturias. Él pone en uno de sus poemas: para un huevo que pones, tanta huella que pones, ven y ponelo vos, pues. En ese sentido, pues quiero decirles que no nos hemos quedado de brazos cruzados. Hemos aportado en una primera fase con 700 protectores faciales. Esto gracias a la donación de colaboradores de la Universidad Rafael Andía. Y en una segunda fase hemos hecho la entrega al Hospital Juan Pablo II, gracias a la colaboración que tenemos con la Facultad de Ciencias de la Salud y el doctor Edgar López. Y la idea también es que podamos proteger a nuestro personal nuestro personal médico. En la siguiente diapositiva tenemos el contacto. En esta diapositiva tenemos nuestro correo por si tienen alguna duda o si quisieran aportar algo a nosotros. Sería ctaindice@gmail.com, y nuestra página de Instagram, que ahí nosotros tenemos los proyectos que hemos realizado a través del Centro de Tecnologías Alternativas. Gracias, Erwin. Para ir cerrando brevemente, entonces, este es el proyecto que nosotros hicimos. Como pueden ver, pues, este es el marco. El marco tiene un espacio donde puedo fijar el acetato. Luego lo cierro, pongo el acetato. Y además tenemos una banda elástica que lo soporta y que da el apoyo para la cabeza. Luego lo ponemos de esta forma. Y la idea es que el protector facial ayude al personal médico a la hora de hacer los hisopados. Los pacientes al pasar por este proceso pueden estornudar, toser o inclusive vomitar. Entonces la idea es que este protector sea una barrera física para que no tengan ese contacto con el virus. Estamos trabajando los tres. En esta presentación no puede estar el otro coordinador del CTA, pero estaremos trabajando en un panel de expertos junto con la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, como lo mostró Erwin, para la fabricación de respiradores y ventiladores mecánicos. En este panel de expertos ya hay algunas propuestas en el país. Sin embargo, no contamos con las mediciones y los rangos que necesitan tener para la certificación de este tipo de respiradores. Tenemos los ejemplos del MIT, de NASA, y ellos también han tenido acceso a las certificaciones que hoy por hoy están lideradas por FDA y las instituciones internacionales para certificar este tipo de respiradores. Así es que se están evaluando todas estas alternativas
para que las iniciativas que hay de respiradores tengan cierta certificación de nuestro Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en Guatemala. ¿Por qué? Pues por cuestiones de ética. No queremos llegar a un usuario con un aparato que no tenga esta certificación. Por eso quizá nos hemos tardado un poco. De hecho, ayer estuvimos en un webinar sobre esta certificación. Y es multidisciplinario. Tenemos gente involucrada, no solo médicos, sino también la parte legal y gente que se especializa en el diseño de aparatos para la salud, ¿verdad? En fin, esto es lo que nosotros tenemos para presentar. Ervin les dio nuestro contacto, tenemos un correo y un Instagram y quedamos pendientes. Entonces, cedamos la palabra a nuestros compañeros. Muchas gracias. Ervin y Ovidio, muchísimas gracias por su presentación, por sus ejemplos, todas las explicaciones, estupendo. Seguidamente, entonces, le damos la palabra a los compañeros del ITESO. Pueden compartir su escritorio. Gracias. Adelante. Muchas gracias. Nosotros somos el equipo de ITESO. Estamos trabajando en el diseño de un ventilador de bajo costo para pacientes de COVID-19. El proyecto se llama Jalisco Respira, ¿no? Cuando empezó toda esta situación de la pandemia, muchos centros de investigación y universidades pues voltearon a ver qué podían ayudar, ¿no? Para mitigar los efectos, aunque hay mucha información cruzada respecto a si es inevitable que todos nos contagiemos o solamente tengamos que enfocarnos a mitigar los efectos que la enfermedad tenga en las personas, en los pacientes, pues una de las principales propuestas que a nosotros nos pareció muy interesante fue el diseñar un ventilador, ¿no? Un ventilador que permita a los pacientes en ciertas etapas de la enfermedad, pues poder respirar mucho mejor, ¿no? La respuesta de ITESO fue el tratar de armar un equipo multidisciplinario para poder abordar este problema, ¿no? De forma paralela ya había algunos esfuerzos para hacer otro tipo de proyectos muy similares a los que presentó el proyecto anterior, la universidad anterior, en los que se abordaba el diseño de mascarillas, ¿no? Y caretas. Entonces, desde el ITESO armamos un equipo. Yo soy el que se encarga de la parte técnica de electrónica desde el Departamento de Electrónica y Sistemas Informáticas y tenía dos compañeros más, Luis Enrique Flores y David González Ochoa, que están presentes también aquí, que se encargaban de las otras etapas que veíamos prudente abordar, ¿no? Desde la etapa de diseño, Luis Enrique Flores, y la etapa del aspecto mecánico del diseño, ¿no? Entonces, originalmente nuestro punto de partida era directamente desde la universidad ver la factibilidad de armar un equipo para desarrollar un respirador artificial, ¿no? Que pueda ser operado desde casa para los pacientes con COVID y que tuviera diferentes modos de operación, de tal forma de que la persona no tuviera que ir hasta el hospital para poder mitigar los efectos, ¿no? De la falta, de la dificultad de respiración que caracteriza a los pacientes con esta enfermedad. Pero además de eso, planteamos nosotros que podíamos incluir una aplicación móvil en el celular que se conectara con el ventilador para que monitoreara todo lo que con el paciente pasaba, ¿no? Habíamos tomado algunas entrevistas con médicos que decían que lo más complicado es que cuando se venía mucha gente al hospital, muchos pacientes con COVID, pues se le tenía que dedicar mucho tiempo a cada uno para configurar el ventilador y normalmente se le configuraba, se le tomaba se les hacía algunas mediciones con oximetría, se reconfiguraban los parámetros de funcionamiento del ventilador y luego el médico tenía que seguir a la siguiente persona, ¿no? Normalmente cuando había muchos pacientes, esa era la mecánica. Entonces, nuestra inquietud fue el poder ofrecer a posteriori una herramienta que permitiera analizar la información del comportamiento de los pacientes sin importar si se recuperó o no el paciente para tomar mejores decisiones a la hora de diseñar las metodologías, los procesos, validar si las cosas estaban haciendo bien, ¿no? Dentro del hospital.
Entonces, ese era como que un factor diferenciador que nosotros propusimos, que dentro de la mayoría de los ventiladores que veíamos, ahorita voy a hablar un poquito acerca de los antecedentes, pues no identificábamos, ¿no? Es decir, después de que pasa la pandemia, el voltar hacia atrás y analizar toda la información que se generaba de cada paciente o de un conjunto de pacientes en cierta clínica o cierto hospital, pues creíamos que podría ser muy valiosa, ¿no? Entonces, más o menos ese fue el planteamiento original que se hizo, ¿no? Había cierta discusión con la gente, con el parte médico, ¿no? Porque al igual que, como lo comentaron hace rato, este es un proyecto multidisciplinario, ¿no? Nosotros identificamos que no teníamos ni la experiencia en el desarrollo en particular de ese tipo de dispositivos, entonces necesitamos hacer mucha investigación acerca de qué es lo que podríamos hacer y con nuestras capacidades y también a quién más tendríamos que acudir para redondearnos el equipo y tener pues todas las visiones necesarias, ¿no? Entonces, evidentemente la conectividad del ventilador nos parecía muy atractiva, pero también había que cumplir todo lo que tenía que ver con la parte de biomédica, bioelectrónica, el diseño ergonómico y el mecánico, ¿no? Aspirábamos a que el ventilador tuviera las 3 Bs, ¿no? Aquí en México es muy famosa la frase de que sea bueno, bonito y barato, para hacer más democrático, ¿no?, el acceso a este tipo de dispositivos. Sabíamos que si el dispositivo era caro y que de hecho encontramos varios antecedentes donde compartían toda la información de acceso totalmente libre a sus diseños, pero resultaban unos ventiladores con funcionalidades muy complejas y también muy costosos, ¿no? Entonces, el equipo, como ya lo mencioné antes, desde el punto de vista de electrónica, lo estoy liderando yo. Desde el punto de vista de mecánica, David Ochoa, que participará en un momento más. Y desde el punto de vista de diseño, Luis Enrique Flores Flores. Además, en el equipo de electrónica teníamos al profesor Mario Peredo, que es experto en bioelectrónica. De hecho, es médico general, tiene una licenciatura en médico general. Y entonces contactamos a algunas empresas que nos pudieran orientar hacia cómo después de poder hacer un desarrollo de ventiladores tendríamos que certificar, ¿no?, que en efecto el ventilador funcionara bien. Identificábamos muchos problemas que se hicieron muy famosos alrededor del mundo con ventiladores que se echaron a andar y se probaron en personas, pero que tenían riesgos muy altos, ¿no? Por ejemplo, si se generaba demasiada presión en el paciente, en los pulmones, cuando se le estaba tratando de ayudar a respirar, pues se podrían reventar los alveolos, ¿no? Las capsulitas que permiten al pulmón desarrollar su funcionamiento correcto, y entonces pues salía peor la solución que la enfermedad, ¿no?, que el problema que se quería abordar. Entonces pues hubo mucha discusión y mucha investigación acerca de qué características tendría que cumplir ese tipo de dispositivos, ¿no? Afortunadamente, COFEPRIS, que es el instituto encargado de regular este tipo de requerimientos en dispositivos médicos en México, pues definió muy claramente sus criterios, ¿no? Definió los criterios mínimos que este tipo de ventiladores tendrían que cumplir. De hecho, en una situación normal, los requerimientos son mucho más estrictos, pero COFEPRIS y el gobierno mexicano tomaron la decisión de relajar un poco debido a que se esperaba, y de hecho todavía se espera que cuando llegue el pico máximo de contagio, para tener acceso a este tipo de dispositivos, pues relajar los requerimientos permitiría tener más dispositivos que cumplieran estos requerimientos y que mitigaran pues toda la situación, ¿no? Entonces definía el dispositivo, planteaba los objetivos del mismo, definía los requerimientos mínimos que tendrían que tener, ¿no? Ventilación controlada, los modos de soporte, el control de contaminación, porque también si estamos en un hospital donde hay un dispositivo conectado a un paciente con COVID, pero ese dispositivo no está diseñado de forma que no se disemine más la enfermedad, pues entonces puede ser contraproducente, ¿no? Y además, como pues muchas veces dependiendo de la etapa del enfermo, del paciente, pues estaría en situación de vida o muerte, ¿no? Por lo tanto, el definir las alarmas de forma adecuada, pues es muy importante, ¿no? Si hay presión inspiratoria alta, si hay presión en la válvula PIP baja o desconexión del paciente, si se genera apnea, todo lo que tiene que ver con los sensores con lo que debe contar el dispositivo, ¿no?
Y además, pues la compatibilidad, ¿no? Con conectores eléctricos y de gas que se encontraran normalmente en un hospital, ¿no? O que tuvieran un suministro propio, que también eso suele ser raro en la mayoría de los ventiladores propuestos, ¿no? Y los suministros estándares de gas y de electricidad, ¿no? Que eso tiene que ver más con el diseño industrial del ventilador y precisamente por eso se tenía un equipo completo dedicado para ello. Además de la interfaz de usuario, ¿no? Que suele ser muy importante. Si se diseña un dispositivo, cualquier dispositivo, que el usuario batalle o que sea complicado de utilizar o no muy intuitivo, pues normalmente no va a servir de mucho, ¿no? Va a obstaculizar más la operación y el desarrollo de las actividades del equipo médico, ¿no? Que no se quería, ¿no? Se definieron muchos parámetros sobre cómo debería de funcionar el ventilador. Entonces, COFEPRIS pues, fue muy claro al menos en este tipo de requerimientos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos definidos dos modos de ventilación, una ventilación controlada y un modo de soporte. En la ventilación controlada, el paciente ha sido intubado, ¿no? Así es que toda su respiración se lleva a cabo por medio del ventilador. Y en el modo de soporte es para los pacientes que tienen dificultad para respirar y entonces el dispositivo solamente permite hacer ciclos completos de respiración, ¿no? Y como etapa subsecuente de cuando el paciente está conectado al ventilador en cualquiera de los dos modos de ventilación, pues nosotros estamos muy interesados en recuperar toda esa información, ¿no? Y ver, creemos firmemente que es muy importante para sacar conclusiones a posteriori sobre qué cosas se hicieron bien y qué cosas se hicieron mal, ¿no? Tanto del diseño del ventilador como de todos los factores que alrededor de él imperan, ¿no? Y operan. Como mencioné antes, el ventilador siempre tiene que estar monitoreado y configurado por personal médico experto y nos dimos cuenta, después de investigar, que en la mayoría de los médicos en un hospital no están capacitados para configurar el ventilador, por lo tanto, pues también la experiencia y la valoración que el médico da del paciente determina el resultado final, ¿no? de la conexión, ¿no? Entonces, como buenos investigadores, nuestro primer paso fue, al no tener tanta experiencia en equipos, en ventiladores en particular, algo en otro tipo de equipos médicos, pues tratamos de identificar los antecedentes, ¿no? Revisamos muchísimos diseños, la mayoría open source, ya que el esfuerzo por tratar de resolver este problema en cierto sentido, pues era mundial, ¿no? La pandemia lo demandaba así, ¿no? Entonces, hicimos alguna clusterización o agrupación de soluciones y nos quedamos con 4, ¿no? Que nos parecieron bastante representativas. Una de ellas es el Coroven, ¿no? Que como vemos aquí es un ventilador que requiere conexión de gas y conexión de aire a presión estándares de una unidad de cuidados intensivos, pero que tenía todo su material, de hecho tiene todo su material open source para cualquiera que lo quiera replicar, ¿no? Tiene energía de respaldo por 20 minutos, es muy resistente debido al material en que está diseñado, es muy resistente a muchos tipos de desinfección, lo cual es muy importante para prácticamente cualquier dispositivo médico, ¿no? La desventaja que nosotros le veíamos es que evidentemente si en muchos hospitales de México no se cuenta con conexiones de ese tipo, ¿no? De gas y de aire a presión, pues entonces esta solución podría no ser la ideal, ¿no? Sin embargo, era muy representativo de todos los proyectos que eran similares, ¿no? Los parámetros ajustables y configurables del dispositivo pues cumplían con todas las regulaciones de COFEPRIS, que eran los requerimientos que nosotros nos habíamos puesto, ¿no? Desde un principio. Y también contaba con todos los sensores para monitorear todos los parámetros de funcionamiento del dispositivo y del paciente, ¿no? El otro que es uno de los más famosos, lo mencionó también el equipo pasado, ¿no? Que tiene que ver con el utilizar una bolsa AMBU, ¿no? Que es una Airway Mask Pack Unit, que normalmente se utiliza en equipos ambulatorios para resucitación de pacientes, ¿no? Y también como modo de respiración en soporte, ¿no? Mientras llega el paciente al hospital, ¿no?
Y pues básicamente consta de una bolsa que se presiona y que al presionarse genera una presión a la salida de la bolsa, la cual está conectada al circuito de respiración del paciente, ¿no? Normalmente este tipo de bolsas y este tipo de procedimientos de soporte de respiración se utilizan solamente en emergencia, ¿no? Pero digamos que la filosofía detrás de este diseño, ¿no? Que se hizo muy famoso en el mundo y que mucha gente replicó, es que pues el aire regular es mejor que no tener aire, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se veía venir, ¿no? De acuerdo a lo que había visto en China y en países de Europa. En aquel entonces era de que, pues, muchas veces es mejor tener cualquier tipo de aire que no poder respirar para nada, ¿no? Y al menos la característica de incluir algo de presión para el soporte de la respiración era una buena idea, ¿no? Entonces, también había otro tipo de esfuerzos, como por ejemplo esta empresa que se llama Medtronic de Estados Unidos, que liberó por completo el diseño de su ventilador portátil de bajo costo, que era una patente que ya había caducado de ellos. En ese momento liberó absolutamente todos los archivos de diseño, de electrónica, de mecánica, de impresión, moldes, absolutamente todo para poder replicarse por cualquier persona que lo deseara. Y esta parte de tener la conexión, igual que el Coroven, ¿no? Que el primero, también tenía la posibilidad de incluir una bolsa dual, ¿no? El cual permitiera manualmente introducir la presión en caso de que no hubiera conexiones hospitaleras existentes, ¿no? El diseño es completamente libre, sin embargo, el diseño en general era muy, muy complicado de replicar. Evidentemente funcionaba para todo lo que COFEPRIS pedía, pero nos pareció que probablemente no sería una buena idea, sobre todo si quisiéramos incluir alguna otra característica al diseño, pues nos sería muy, muy complicado, ¿no? Porque ya no se le estaba dando soporte. Básicamente era un diseño de una patente vencida que liberó para cualquiera que le quisiera replicar, ¿no? Y finalmente uno que nos llamó mucho la atención sobre el diseño y la ergonomía, que está orientado a proveer de ventilación artificial a las personas, ya sea durante el traslado a los hospitales, pero también en el hospital, ¿no? Entonces, tenía muchos modos avanzados de ventilación y de soporte. Y además incluía algo que nosotros ya habíamos definido como un requerimiento para nuestro diseño, ¿no? Que era una conexión inalámbrica para el monitoreo, ¿no? de los parámetros y de toda la información que se estaba generando durante el uso del dispositivo en un paciente, ¿no? Entonces, no es un material que se tenga con acceso libre. Evidentemente, al ser portátil, ofrece un tiempo de autonomía bastante grande y funciona con un compresor interno, pero también puede ser conectado a conexiones estándares hospitalarias, ¿no? Entonces, evidentemente, dentro de la interacción y de la interfaz gráfica usuario nos llama mucho la atención lo portátil que era y cómo podían monitorearse o visualizarse y reconfigurar todas las señales que el médico quisiera visualizar, ¿no? Entonces, después de hacer nuestra investigación, hicimos un análisis comparativo, el benchmarking, ¿no? Como para saber a dónde queríamos nosotros pues orientar nuestro diseño, ¿no? Como mencioné antes, revisamos muchos diseños muy diferentes, pero creemos que en cuanto a características, estos 4 eran los más representativos, ¿no? Y también, pues, estimamos algunos costos, ¿no? Porque, como dijimos, aspirábamos a que fuera tan accesible como se pudiera, ¿no? Para democratizar el acceso a este tipo de dispositivos, ¿no? También el gobierno, al mismo tiempo, estaba haciendo esfuerzos y tenía equipos, ¿no? Trabajando para hacer diseños de ventiladores y reportaba, ¿no? Reportaba muchos esfuerzos, sobre todo con sus centros de investigación, que evidentemente al estar fondeados por el gobierno, pues podían recibir la comanda, ¿no? De orienta una parte de tu equipo para, pues, resolver el problema, porque como todo mundo sabemos, el problema es serio, ¿no? El problema es serio y el problema no solamente durante la pandemia se van a ver sus consecuencias, ¿no? Sino muchas más después. Entonces, muchos están incluidos dentro de las 4 características que nosotros
de los 4, antecedentes que nosotros identificamos, con toda la generación del aire a presión que nosotros hemos identificado y también la conexión a gases hospitalarios que hemos definido. Y al final pues llegamos a esta propuesta, ¿no? En la cual definimos que queremos un diseño y construcción de un ventilador invasivo y de soporte que cumpla con las regulaciones de COFEPRIS, porque tiene que ser así, ¿no? Y además que sea de bajo costo. Evidentemente el bajo costo es relativo, replicable, mantener la conectividad inalámbrica, con firmware a prueba de fallos. Tenemos algún equipo trabajando en los estándares que tenemos que cumplir, ¿no? Para que pues se certifique a nivel médico, ¿no? Se adapta a diferentes fuentes de presión y que pueda representar una plataforma de investigación, ¿no? Esto es importante porque creemos que la necesidad de tener y de responder rápido a este tipo de eventos es mucho más fácil si ya tenemos trabajo desarrollado y gente orientada hacia esa área, ¿no? Así es que queremos que esto se mantenga como un proyecto de investigación vigente por muchos años más, de tal forma de que si vuelve a suceder lo mismo, estemos preparados para responder de mejor manera, ¿no? Entonces, ahora le voy a compartir la palabra y también el monitor a mi compañero Luis Enrique Flores, que le va a hablar acerca de los avances que se llevan tanto de esta propuesta del ventilador como de otros esfuerzos como las caretas y las mascarillas de las que ya les he comentado, ¿no? Entonces, te cedo la palabra a Luis Enrique Flores. Gracias, tocayo. Bueno, pues dejen que pongo la presentación. ¿Me avisan cuando ya la puedan ver? Listo, la estamos viendo en este momento. Listo. Bueno, pues creo que mi tocayo por ahí ya tocó mucho de los temas y también desde la Universidad de Guatemala tocaron muchos temas que yo tenía por ahí como previstos por ejemplo, lo que estábamos viviendo, las confusiones, la información, todas estas redes de comunicación que se empezaron a generar en torno al problema, que mucha gente compartía información, que liberaban planos, que no sé, todos compartían lo que estaban haciendo, ¿no? Bueno, pero mi presentación comienza con esta frase. Aquí en México, cuando comenzó la pandemia nos dijeron, quédate en casa, y pareciera que era la única cosa que podíamos hacer ante la pandemia, ¿no? El tema de resguardarnos y el tema pues de no movernos, ¿no? De casi enciérrate, no respires, no salgas, no pienses, no nada hasta que todo pase, ¿no? Pero pues recordando y pensando en que somos diseñadores, bueno, algunos de nosotros, otros son ingenieros, pero desde el tema del diseño, pues como coordinador de la carrera, pues siempre estoy tratando de promover en los chavos la acción, ¿no? La proactividad. Y entonces pues me di cuenta que eso que estábamos manejando hacía muchos años en el ITESO, que era un diseño estratégico muy enfocado a temas ambientales, había que cambiar y adaptar en ese momento para volverse en un diseño para la sobrevivencia, ¿no? Partiendo de ahí, pues nos cuestionamos tres cosas: el qué hacer, que ahorita vemos la parte de las caretas, el qué adaptar y qué proponer, ¿no? Que fueron como los tres proyectos que se comenzaron a trabajar. En el qué hacer, nos dimos cuenta de que quedarse en casa no era una opción, de que no podíamos simplemente encerrarnos y esperar que las cosas pasaran. Había que pensar de una manera diferente, había que agarrar las metodologías de diseño, había que incluir otras disciplinas, había que movilizarse, ¿no? Para hacer un algo, porque el quedarse en casa y no hacer nada no era lo adecuado. Y pues bueno, tenemos un espacio, así como ahorita en la Universidad de Guatemala nos comentaban. Nosotros tenemos un taller que se llama TIT, son talleres de innovación para el diseño, y ahí comenzamos. Las instalaciones estaban cerradas, nos dieron acceso,
y comenzamos a producir las caretas, ¿no? Cabe mencionar que, bueno, aquí están viendo las caretas finales, pero realmente el inicio fue precario, o sea, empezamos con materiales muy malos, empezamos con diseños muy malos, empezamos con caretas en 3 dimensiones, hicimos varios modelos, bajábamos archivos de en línea, los modificábamos, los adaptábamos, pero nos dimos cuenta de varias cosas durante el proceso. Una, que las caretas tenían que ser sumamente económicas, o sea, la careta ahorita en cuestión de materiales, nos cuesta 12 pesos la careta en cuestión de materiales, lo cual es muy barato, digo, para hacerles la traducción, un dólar americano está en 22 pesos, está más o menos como a la mitad de un dólar, ¿no? Como 50 centavos de dólar. Utilizamos muchos materiales, por ejemplo, el que se ve ahí quemado, es el PET, que de repente sí nos dio muchos problemas porque se rayaba, porque era grueso, porque generaba mucho peso y que la persona se enfadaba de traerla portando. De repente seguimos investigando materiales, fuimos a la lista de materiales aprobados para cuestiones médicas, revisamos opciones y a la conclusión que llegamos fue al utilizar un simple acetato que tiene un valor aquí en México de 1.50 y que ese acetato se puede ir cambiando, ¿no? Se puede ir reutilizando la visera que es de acrílico y el acetato puede irse cambiando conforme la semana se vaya rayando y estás hablando de que les va a costar 1 peso con 50 centavos, lo cual si regresamos al tema del dólar, si el dólar vale 22 pesos, pues imagínense, ¿no? Una décima parte de un dólar. Bueno, pues ya vemos ahí las pruebas, hicieron muchos ajustes, hicieron tallas, hicieron adecuaciones ergonómicas, y pues se empezó a producir. Ahorita la careta se ha producido bastante bien. Estamos surtiendo tanto pedidos internos de la universidad como pedidos externos de propios ignacianos que de repente nos piden que apoyemos. Y bueno, pues en el TI teníamos routers, tenemos cortadores láser, impresoras 3D, tenemos una carpintería, tenemos muchas herramientas y lo que queríamos era poner en marcha el edificio y que el edificio fuera un centro de producción y de distribución de algo que ayudase en el tiempo de la pandemia, ¿no? Descartamos las cuestiones 3D por cuestión de costos. Sí queríamos que esto fuera sumamente accesible y que cualquier persona pudiera tener su propia careta y que también pudiera darse mantenimiento, ¿no? Que se pudiera cambiar la visera, digo, que se pudiera cambiar la parte de enfrente para la visibilidad y que la gente no lo viera como algo bromoso, ¿no? En una de estas partes de aquí vemos unos cortes, porque veíamos que si alguien traía lentes, la misma respiración le empezaba a generar por ahí poca visibilidad por el efecto que tiene la respiración en espacios cerrados, ¿no? Entonces fue pues algunas 3, 4 semanas de mucha gente trabajando. Cabe mencionar que en este proyecto se involucró desde personal administrativo, académicos, por ahí algunas personas de investigación, pero fue un proyecto sumamente enriquecedor porque creo que nos dio la pauta para ver que el edificio podía mantenerse abierto, que podíamos generar un algo y que pues quedarse en casa no era la mejor de las opciones, ¿no? Y luego, bueno, pues en el segundo punto, ¿qué podemos adaptar? Partiendo de la lógica de que si ya existe, ¿por qué comenzar de cero? Al igual que comentaba hace rato mi tocayo, de que se evaluaron diferentes artefactos. Acá, aparte de estarse observando lo que pasa en el contexto internacional con los diferentes aparatos que estaban, que algunos eran libres, que otros compartían, nos dimos cuenta de todas las comentarios que había acerca de que si son buenos, si son malos, y con el AMBUS y con otros sistemas, y llegó a ITESO un ingeniero en biotecnología, no, es un ingeniero en
creo que es en robótica, Alain, que pues trajo ya avanzado algo de los planos del MIT y comenzamos a apoyarlo ahí en el laboratorio, ¿no? Creo que fue muy buena experiencia porque pues nos dimos cuenta de muchas cosas, ¿no? De que no sabíamos cómo eran los filtros, de que no sabíamos a qué se tenía que conectar, de la durabilidad de los materiales, de los ciclos, todo eso que de repente vemos como requerimientos en las convocatorias o que vemos en la información, pues acá ya la estábamos como experimentando, ¿no? Ya la estábamos como viendo la resistencia a los materiales, la limpieza, pensando en toda la lógica y de nueva cuenta pues poniendo a echar en marcha el tema de que el TID estuviera vivo y que estuviera funcionando, que estuviera la gente involucrándose y más que nos dimos cuenta que terceros podían llegar al TID a trabajar, a colaborar, ¿no? Ahí en algún momento del proyecto se empezaron a involucrar más académicos, ahí están unos bocetos de de unos comentarios que hacía César Real, que es uno de nuestros académicos en ingeniería mecánica, y que nos puso de verdad a cuestionarnos todo lo que hacíamos, ¿no? Desde la ubicación, desde las piezas, desde los materiales, desde resistencia, ciclos y todo, y creo que esta dinámica de la multidisciplina que aportamos y que buscamos nosotros aquí en Diseño y TESO SD, fue muy valiosa, ¿no? Porque podemos llegar desde el diseño a una propuesta, pero la verdad es que es mejor llegar acompañado de otras disciplinas para tener una visión más compleja y más completa, y poder abarcar soluciones más factibles, ¿no? Se trabajó mucho con ellos, se les apoyó para el tema económico y poder comprar insumos electrónicos que se pudieran requerir. Era genial ir viendo cómo se iban armando las piezas, cómo íbamos como avanzando, cambiando, modificando. Y pues todo esto hablando de que tenía que ser express, ¿no? Todo esto tenía que ser ahora sí que en el acto y buscando que las cosas se acercaran más rápido a un proyecto mínimo viable, ¿no? Que era algo que queríamos hacer, queríamos descartar lo que no pudiera funcionar y teníamos como esa parte de si va a fallar, pues que falle ahorita y que falle rápido, ¿no? Para ya quemar esta hipótesis y continuar con una propuesta diferente, ¿no? Entonces, pues el proyecto va, llegaron las piezas, se pidieron componentes a Estados Unidos, todo un rollo por ahí con el tema de los costos, la lógica de la misma universidad de cómo hacer pues pedidos de cosas que no están acostumbrados, el romper los esquemas, el pedir de manera urgente, el pedir favores, el de cierta manera estar ahí como presionando, pero pues con el objetivo de que se cumpliera y que pudiéramos tener como pues un prototipo que nos diera más conocimiento para la siguiente etapa, que es lo que queremos hacer aquí en el ITESO, que ya sería pues una propuesta propia, ¿no? Ya no tanto el adaptar el MIT con lo que nos dan, sino ya habiendo pasado por esa experiencia, poder aportar de manera más significativa a un desarrollo de una propuesta propia. Y bueno, pues lo otro, el proponer, ¿no? El que les comentaba de que la universidad está migrando a un tema más multidisciplinar. Durante muchos años el ITESO se ha manejado de manera como feudos, o sea, ingeniería mecánica o las ingenierías están en un lado, las materias, las carreras que tienen que ver con humanidades en otro, las de contabilidad o mercadotecnia en otro, y creo que ahorita es un buen momento y que en los últimos años se ha estado favoreciendo el tema de la multidisciplina, y creo que ese es un ejemplo de lo que se puede generar y desarrollar con la colaboración de diferentes saberes, ¿no? De diferentes conocimientos, ¿no? Me di a la tarea ahorita mientras veía lo demás de eliminar lo que se trató ya con mi tocayo, pero nada más agregué estas que tienen que ver pues de que sí es muy bueno este tipo de webinars. Yo creo que lo que nos toca es darnos cuenta de que hay nuevas necesidades. Yo esta imagen la puse porque
me di cuenta de que yo no me gustan las cuestiones los gentíos, ¿no? Como decimos acá en México, los grandes aglomerados de gente. Y ahorita veo esto y digo, wow, o sea, cómo extraño el ver esto y cómo extraño el poder volver a estar en un concierto, en una plaza, en una calle transitada y todo esto, ¿no? Y que tenemos que desde el diseño y desde otras áreas comenzar a repensar en cómo va a ser el futuro próximo y el futuro a mediano plazo, ¿no? Las nuevas necesidades que van a surgir a partir de esto. Digo, pues por lo menos vamos a convivir con COVID unos 18 meses más, y qué es lo que tenemos que hacer para mantener la cordura, para mantener la economía, para mantener la convivencia, la salud mental, la educación, cómo vamos a migrar hacia una educación en línea y mejor orientada hacia proyectos menos banales y más necesarios para la humanidad, ¿no? Que no olvidemos, pues, cómo las condiciones de la sociedad y la economía están siendo rebasadas, y pues la cuestión del medio ambiente ahorita con todo lo que estamos generando de productos, pues que también tengamos en cuenta que tenemos que pensar en ese fin de vida de las caretas, de los guantes, de las mascarillas, de todo lo que estemos haciendo, porque pues va a llegar el punto en que todo esto nos va a cobrar factura también, ¿no? Entonces que pensemos en cómo separarlo, en cómo esto se puede reusar, cómo se puede reciclar, qué es lo que tendríamos que hacer, ¿no? Para que esto no nos cueste factura, no nos cobre factura en los próximos meses. Y pues bueno, gracias. Ese sería mi aporte. Muchísimas gracias, Luis Enrique, por tu presentación y por la reflexión que haces, ciertamente. Una de las cosas que uno se pregunta ahorita, todo el material que estamos utilizando día a día, guantes, mascarillas, al final evidentemente nuevamente material de desecho. Y es algo que uno se pregunta, pues ahora, ¿qué consecuencias puede traer el uso continuo y diario de esto desde el punto de vista ambiental, como marcabas al final? Pues muy bien, estamos llegando casi o hemos llegado al final del tiempo para la presentación, pero quisiera saber si David quieres hacer algún comentario antes de que pasemos a la sesión de preguntas y respuestas, o podemos dar paso a la sesión y allí conversas con nosotros. Me gustaría, perdón, nomás proponer también y crecer un poco la reflexión en el sentido de qué significa esto para la sociedad, en el sentido de cómo administramos como sociedad la tecnología y la ciencia que tenemos años desarrollando, siglos desarrollando, y cómo en esta situación, ante las necesidades que tenemos, que aparecen de repente, qué herramientas podemos fomentar. Y bueno, muchas las han ido mencionando, pero quisiera nomás detenerme un segundo en pensar cómo deben de ser estas herramientas y cómo el desarrollarlas, es decir, los sitios web, los sitios de colaboración, las maneras con las que colaboramos, el desarrollar esas herramientas es parte del trabajo y debe ser labor, yo creo, de las universidades como centros donde se conjuntan estos conocimientos. Pero bueno, perdón. Es algo breve también como para dar pie a algunas ideas en general. Magnífico, muchísimas gracias, David. Claro que sí. Y ahora tenemos espacio justamente para conversación y mayor reflexión sobre todo lo que han presentado. Una vez más, darle las gracias por estar aquí, por compartir con nosotros su experiencia, su trabajo, toda la investigación y todo el talento profesional que hay puesto en esto. Comparto muchísimo con Luis Enrique Flores cuando ponía su primera lámina que no podemos quedarnos en casa, efectivamente. Parte de la idea de hacer estos webinars es que no podemos quedarnos en casa. Tenemos como universidades y como universidades jesuitas tenemos que responder ante la situación que está sucediendo actualmente en nuestras comunidades y, como decía al principio, en el mundo entero. Tenemos que de alguna manera poder ayudar, poder aportar. Por eso me gusta mucho esa reflexión
que sí ha hecho, ¿no? Y la idea es también dar a conocer entre nosotros mismos, entre el resto de las instituciones, lo que se está haciendo, porque hay la posibilidad de que se unan esfuerzos y salgan equipos también entre universidades aún más interdisciplinarios, ¿no? Entonces, pues realmente agradecerles muchísimo su tiempo, porque además yo sé que aunque estamos en casa, tenemos el tiempo muy comprometido, así que pues ha sido un gusto tenerlos acá. Vamos a dar entonces paso a la sesión de preguntas, de conversatorio, de reflexión. Tenemos unos 10 minutos para eso. Pueden levantar la mano los asistentes y voy dando la palabra a medida que van levantando su mano, o también puede escribir en el chat las preguntas que deseen. Entonces dejo el micrófono abierto para ustedes. Muchísimas gracias. Yo tengo una pregunta que dejó escrito, me mandó por el chat el profesor Richard Reisman, que es de Canisius College. Mientras recibimos más intervenciones, voy a hacer su pregunta porque él tuvo que retirarse. Tenía una reunión seguidamente y me pidió por favor que les consultara al equipo del ITESO. Dos cosas. La primera pregunta es si ustedes venderían estas mascarillas para los Estados Unidos. O sea, hay posibilidad. Y la segunda pregunta es si hay posibilidad de hacer algún tipo de colaboración entre ITESO y Canisius para este mismo tema de la distribución de mascarillas, quizás para los empleados de esta universidad. Luis Enrique Flores, no, creo que él sería el más adecuado para responder a las preguntas. Sí, hola. Sí, claro, yo creo que las dos respuestas están en afirmativo, tanto colaboración, creo que ahorita no nos queda de otra más que unir esfuerzos, como bien comentabas, Carolina, y con todo el gusto de colaborar en lo que sea necesario. Y claro, si el costo de las mascarillas es más económico para ellos acá, pues claro que se puede producir acá. Yo pensaría más en compartir los archivos, porque creo que la cuestión de transporte, en cuestión de impactos ambientales, tiempos y demás, creo que sería contraproducente al final, pero con todo gusto se puede contactar con nosotros y dialogar al respecto, ¿no? Veremos qué es más pertinente, y al igual que muchas personas que han abierto los diseños, pues nosotros también estamos abiertos a que cualquier persona pudiera descargarlos y elaborarlos en cualquier otra parte, ¿no? Estupendo, muchísimas gracias, Luis Enrique. Esto igual está quedando grabado, pero le haré llegar eso y probablemente compartir entonces, bueno, aunque aquí ya está en el webinar, pero le compartiré directamente los contactos. Creo que es una excelente oportunidad, ¿no? Muy bien. Dos preguntas en el chat. Las voy a leer. La primera la hace José Luis Serrano y pregunta: ¿los futuros desarrollos incluyen siempre el dispositivo AMBU como bomba de aire? De hecho, nosotros empezamos el desarrollo que se hizo del ingeniero, creo que es en mecatrónica Alain, que mencionaba Luis Enrique Flores. Está basado en eso, ¿no? En el diseño de MIT, que cuenta con la bolsa AMBU, pero nosotros estamos abordando el diseño desde otro enfoque. Queremos nosotros incluir otro tipo de fuentes de aire a presión. Entonces estamos abordando el diseño del ventilador que también tenga la opción de generar aire a presión por medio de una turbina. Entonces, que tenga la conexión necesaria para pasar de un modo de ventilación o de una fuente de gas y de aire a presión a otra, ¿no? Entonces, creemos que eso tiene mayor ventaja, además de que algunos diseños que hemos revisado al respecto ofrecen una gran controlabilidad de la presión del aire y también de la conectividad, ¿no? Entonces, hay muchos estudios y mucha gente que ha mencionado que la bolsa AMBU, debido a que con el tiempo cambia sus características mecánicas, no es una buena opción,
Yo concuerdo con eso, sin embargo, cuando no queda más, puede ser una buena opción, ¿no? Entonces, sería mi comentario al respecto. Muchísimas gracias, Luis Enrique. Hay otra pregunta en el chat, voy a leerla, desde Córdoba, en Argentina, y dice, en el proceso ambos grupos han investigado otras necesidades locales más allá de mascarillas y respiradores que tanta falta hacen y a las que desde el diseño se podría responder desde nuestras universidades, utilizando recursos como las impresoras 3D, cortadores láseres, etc. No sé si quieren responder también desde la Universidad Rafael Landívar o quieren intervenir de ambas instituciones. Adelante. Sí, sobre esta pregunta es muy interesante y de hecho es uno de los campos que se está abriendo para el diseño. Ervin creo que tiene unas imágenes sobre qué podemos hacer ahora. Y sí, teníamos, por ejemplo, los botones para los elevadores, dispositivos que eliminen el contacto físico, es decir, que no utilizamos la mano para abrir las puertas, para cerrar puertas, para tocar botones. En fin, algo que que también sean barrera para no tener contacto físico con algunas de las cosas que nos puedan infectar. Muchísimas gracias, Ovidio. Muy bien. Exacto, así como, perdón, como Ovidio mencionaba, en la presentación les había mostrado diferentes productos, se puede decir, o soluciones que se pueden hacer, no solo con impresión 3D, sino que con cualquier, como diseñador industrial, ¿verdad? También les invito a que vayan a la página de thingiverse.com. Si quieren, los voy a escribir en el chat para que tomen ideas de ahí, de qué se puede hacer, de qué se ha hecho, hasta incluso, por ejemplo, aquí tengo o tenía estos, es una bandita y que simplemente se puede hacer de diferentes materiales, pero para cuando uno utiliza una mascarilla de este tipo, aquí lo tengo, una mascarilla de estas, pues prácticamente puede ser para la comodidad. Yo creo que tal vez hay mucha luz, pero se pueden hacer desde cosas simples como esas hasta, por ejemplo, ya los respiradores artificiales, ¿verdad? Entonces sí hay mucho campo que se puede explorar ya sea con impresión 3D, con cortadora láser, con cualquier herramienta de fabricación digital. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, a mí me gustaría también agregar algo. De hecho, saludar a Daniel Sardo, queridísimo amigo y ex colaborador aquí del ITESO. Qué bueno que lo veo por aquí en el webinar. Saludos hasta Argentina, Daniel. Bueno, comentar que lo que hemos estado colaborando desde diseño en otras cosas, sí es en el diseño de artefactos, por ejemplo, manijas para abrir puertas. Hemos estado pensando en separadores para que las clases puedan continuar, en manipuladores para intubar, en muchas cosas, pero creo que lo que más ha servido es en ayudar desde el diseño a la lógica de usabilidad, aplicar el UX para ver qué va a hacer el alumno cuando ingrese al campus, de qué manera se va a acercar a la gente, cómo va a abrir una puerta, cómo va a ir por ejemplo, ayer estábamos con el servicio médico de la universidad y estábamos pensando en toda la lógica de cuando un alumno se acerque porque le duele la cabeza y que no es una cuestión que tenga que ver con COVID, pero que los médicos tienen que estar sumamente atentos de quién se acerca y cómo, por qué, y cómo atenderlo, cómo dividir los espacios, cómo proporcionar una simple pastilla a un alumno con un dolor de cabeza. Y nos damos cuenta de que tiene que ver mucho también con la parte de comunicación. Estábamos diseñando el cómo tenemos que comunicar a la comunidad universitaria los nuevos usos y costumbres de los espacios, el cómo razonar el hecho de 30 años del ITESO proporcionando una pastilla para un dolor de cólico, un dolor de cabeza,
y que ahora los alumnos tengan que pensar en la dinámica de si yo sé que soy propenso al dolor de cabeza, en lugar de acudir al centro de atención médica, pues poder llevarla yo para no arriesgarme, ¿no? Toda la lógica de cómo se tienen que separar los espacios, toda la lógica de cómo alguien tendrá que utilizar los botes de basura, que antes pues los botes de basura empujabas la tapa y tirabas adentro el contenido. Ahora tienen que cambiar a algo que no tengas que tocar para poder tirar las cosas. Toda la parte del manejo de materiales, de que el profesor pueda estar leyendo un plano técnico y que pueda bocetar sobre el proyecto del alumno. Esta dinámica de clases en línea y clases virtuales, la diferencia entre las mismas, el poder mezclarlas con el uso de los talleres y con la sana distancia dentro de la universidad, el poder pues mantener toda esta lógica, ¿no? Que también el diseño es importante pensarlo desde la usabilidad, desde el user experience y el poder diseñar esta lógica y esta experiencia y tener la información adecuada para que los usuarios puedan hacer lo más cercano a lo que nosotros esperamos que puedan actuar cuando las clases comiencen a normalizarse, ¿no? Entonces sí es un tema en el que el diseño puede abonar mucho y que pues es lo que hemos estado como tratando de apoyar dentro del campus y la universidad. Y cualquier objeto que se requiere, pues sí, ahí está, como comenta Daniel o como pregunta Daniel, el uso de las nuevas tecnologías para poder prototipar rápido y tener pues elementos para poder resolver las necesidades que se van presentando. Hasta ahí mi comentario. Yo quisiera hacer un comentario, Carolina, si es que se... Claro que sí, adelante, adelante. También yo quisiera comentar que además de las áreas de ingeniería, de diseño, ¿no? Que evidentemente pues son muy necesarias y útiles para el desarrollo de productos, de dispositivos. También hay otras áreas que pueden abordarse para mitigar los efectos de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, hay un proyecto en el ITESO liderado por el profesor Roberto Sorno, que él es encargado, su área de trabajo tiene que ver con la ingeniería y la ciencia de los servicios, ¿no? Relacionado con la carrera de empresas de servicios en el departamento donde yo trabajo, que están enfocados a reactivar y ver la manera de cómo ayudar a las pequeñas y medianas empresas, de tal forma de que después de esta pandemia el efecto económico sea mitigado, ¿no? En general, como sociedad, todos los aspectos nos afectan, ¿no? Entonces, no solamente es la salud, que es importante, pero de forma eficiente, de una pues es una necesidad que va a afectar a todos los países que tengan serios problemas de salud también, ¿no? También, pues la idea es buscar que desde tu trinchera tú puedas aportar no solamente directamente a evitar los contagios o a mejorar, ¿no? La salud o la calidad de vida de las personas, pacientes, también con sus efectos alternos, ¿no? Que también son bien importantes, pues adicionalmente les compartí yo el enlace de una iniciativa que él tiene. Ese proyecto se llama Open Innovation Garage, en el cual atiende, ¿no?, a empresas que quieren tomar este camino después de el golpe, cómo lo vamos a manejar. Y es el corazón de la economía de la mayoría de los países, ¿no? Así es que en Guadalajara, pues este es uno de los esfuerzos, y creo que también tiene esfuerzos en otros países donde se les da asesoría sobre cómo reactivar sus pequeñas o medianas empresas. Muchísimas gracias, Luis Enrique. Sí, efectivamente creo que también una de las cosas, estoy absolutamente segura, una de las cosas que se ha puesto más aún de relieve y manifiesto en esta situación es que todo lo que tiene que ver con el trabajo en equipo y colaboración es indispensable para los resultados significativos en distintas áreas, como estás diciendo tú. Entonces, efectivamente, cada quien desde su espacio, cada quien desde su trinchera, cómo puede colaborar y cómo puede hacer alianzas. Por ejemplo, la posibilidad que acaba de salir ahorita acá entre hacer algún tipo de conexión y de trabajo
conjunto entre ITESO y Canisius o la posibilidad de que desde una institución se beneficie por temas económicos a empleados de otra institución en términos de un recurso como pudiera ser las mascarillas. De manera que comparto absolutamente lo que dices. Bueno, bien, hemos llegado lamentablemente al fin de nuestra conferencia y pues pudiéramos quedarnos aquí conversando mucho más, pero siempre hay que ser respetuoso del tiempo de los que tienen otros compromisos. Yo quisiera, para cerrar, hacer solamente 2 preguntas a ambos equipos y luego darle la palabra para que puedan despedirse. En términos de tiempo, ¿tienen ustedes algún pronóstico de lo que pudiera, por ejemplo, en el caso del ITESO, llevarles desarrollar el primer prototipo de los respiradores? Y en el caso de Landívar, es la misma pregunta. Entiendo que están también, como bien decía Ovidio, trabajando en equipo para explorar la posibilidad de llevar a cabo también el desarrollo de respiradores, pero también quería saber si aún siguen además produciendo las mascarillas, o si ya hicieron solamente este lote y por ahora no continúa esa producción. Gracias. Muy bien, gracias Carolina. Sobre la primera, nosotros esperamos continuar en este pool o en este panel de expertos, donde estamos colaborando con el Ministerio de Salud y con la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología para certificar las propuestas de respiradores que ya hay en Guatemala. De hecho, hay una propuesta de landivarianos que ganó el premio de Ciencia y Tecnología hace aproximadamente 10 días y que ya tiene varias validaciones en campo. Entonces yo esperaría que esta certificación viniera pronto. La iniciativa privada está trabajando con nosotros y está por entrar al país un equipo que valida el flujo de los respiradores, que es marca Fluke, que no se conseguía en el país. Y esto se está importando para, como lo dije en un principio, temas de bioética, que podamos brindarle a los pacientes un equipo que tenga cierta certificación. Luego, bueno, quiero agradecer a la gente de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección que está conectada, a la gente también de la Vicerrectoría Académica que está conectada, Ingrid Ambrosi, Fernando Ascoli, también a la Dirección de Comunicación y Promoción de la Universidad, a Carmen Méndez. Han sido un apoyo excelente para todo este proceso. Nos han abierto las puertas de sus despachos para poder tener la colaboración realmente de toda la universidad. Estamos un poco atados de mano porque en Guatemala tenemos limitada en este momento la fuente de materiales. Los proveedores están abasteciendo e importando el PLA necesario para continuar los protectores faciales, también el acetato, y esto es porque muchos laboratorios de fabricación pequeños o gente que tiene sus impresoras 3D se ha puesto a trabajar, algunos en donación, otros vendiendo equipo en línea, como pequeñas MIPYMES, digamos, como pequeños productores. Pero esto nos tiene un poco, digamos que en la espera de tener más material. Hemos hecho el proyecto en 2 fases, como les dije al principio, 700 en una primera fase y los otros para la Facultad de Ciencias de la Salud y la gente que está haciendo sus prácticas profesionales en los hospitales. Esto es lo que yo tengo para cerrar. Quiero agradecer a todos los que se conectaron. Quiero agradecer también a mis compañeros del panel. Saludar también a Rodrigo Mayén, que es el otro coordinador que desafortunadamente no nos pudo acompañar porque hoy le quitaron sus cordales, así que espero que esté mejor. Y para terminar la intervención Landívar, cedo la palabra a Erwin para que también él se despida. Gracias, Ovidio. Pues sí, gracias a todos por recibirnos y poder expresar lo que nosotros hemos hecho desde Guatemala, desde la Universidad Rafael Landívar. Y pues nosotros vamos a seguir con cualquier cosa que nosotros podamos trabajar o apoyarlos también a ustedes, pues estamos dispuestos a ayudarlos y también recibir ayuda de ustedes.
Muchísimas gracias a Ovidio y muchísimas gracias a Erwin. Y también a Rodrigo Mayen, que tuve oportunidad de escucharlo en otro webinar y que es estudiante de la Universidad Rafael Landívar de la carrera de diseño industrial y también ha sido parte de este equipo. Excelente, gracias por haber venido a escucharnos. Y le doy la palabra entonces al ITESO para se pueden responder la pregunta que hice y para que vayamos cerrando. Muchísimas gracias. Perdón, Carolina, yo cuando hiciste la primera pregunta no perdí la comunicación. ¿Me la podrías repetir, por favor? Claro, por supuesto, con muchísimo gusto. Que si tenían algún estimado ustedes de tiempo en relación a la producción de los respiradores, a la propuesta que están haciendo del respirador que quieren producir, si tienen algún estimado de tiempo de cuándo pudiesen tener un primer prototipo. De hecho, ahorita estamos en la construcción del primer prototipo que mencionaba Luis Enrique Flores, que está basado solamente en la bolsa AMBU. Y estamos planeando que de 3 a 4 meses tener el segundo prototipo basado ahora en una turbina. Entonces, y de hecho combinar los dos tipos de funcionalidades. Entonces, pues más o menos ese sería nuestro periodo que esperamos, ¿no? Igual complementar sobre lo que mencionaban hace rato de que la posible colaboración, pues nosotros estamos abiertos, ¿no?, a cualquier colaboración que pueda surgir de este webinar, ya sea de los proyectos que tenemos o si surge alguna otra idea de proyecto en la que el ITESO pueda colaborar con otra universidad o con cualquier persona que esté escuchando que tenga interés sobre aportar o alguna idea que crea que nosotros le podamos apoyar, pues con mucho gusto, ¿no? Yo asumo que los correos de contacto se van a distribuir a todos los participantes y también a todos los asistentes, porque había una persona que preguntaba sobre cómo contactarnos. Yo creo que el correo es una muy buena manera y pues mantenernos en contacto para ver qué más podemos hacer, ¿no? Y qué puede surgir de todo el esfuerzo que hagamos para afrontar este evento. Correcto, así es, Luis Enrique. Y le aprovecho de invitarlos que compartan, vamos a compartir el correo de todos, pero aprovecho de pedirles que lo compartan por el chat general, el correo electrónico de cada uno de ustedes. Efectivamente, creo que debemos mantener este contacto y esta posibilidad de colaboración, y aprovecho la oportunidad yo para invitarlos a ustedes. También voy a poner ahora mi correo electrónico o lo pueden hacer por el chat si ya lo tienen, si lo han pensado a lo largo del webinar, qué otros temas pueden ser de interés en esta misma temática que podamos realizar en conjunto, ¿no? Estamos abiertos, justamente retomo de nuevo la frase que decían desde ITESO, no podemos quedarnos en casa, tenemos que más que nunca aprovechar las redes, las conexiones, el intercambio, la colaboración. Entonces, bienvenidos a que nos expresen qué otras actividades, en qué otras temáticas pudiéramos organizar estas actividades y estas discusiones, ¿no? Así que muchísimas gracias, Luis Enrique, y no sé si Luis Enrique Flores y David Ochoa también quieren despedirse y hacer algún último comentario. Adelante. Sí, yo, bueno, de nuevo agradecer la invitación, con mucho gusto de que digo, tristemente por esta situación, pero que estemos iniciando estos contactos para este tipo de desarrollos y ponerme a sus órdenes para cualquier interés sobre este proyecto o, como decía Luis Enrique, algunos otros que pudieran surgir. Muchas gracias de nuevo. Bueno, pues de igual manera, gracias Carolina, por la insistencia en el webinar. Andábamos todos topados de trabajo y de repente se dificultaba por ahí la comunicación, pero qué bueno que no soltaste el tema. Al igual que mis compañeros, pues a la orden con los proyectos en ese tema del COVID. Y pues a futuro ver que sigamos colaborando como conjunto de universidades con el mismo sentido humanista. América Latina de repente cojea de los mismos, de la misma pierna en muchos sentidos, y a veces estamos más como buscando apoyos o buscando alianzas con universidades en países sajones como Estados Unidos, ¿no?
cuando creo que podríamos hacernos más fuertes como latinoamericanos. Y creo que ese es un muy buen momento para ver de qué manera podemos colaborar en lo que sea, ¿no? Intercambios académicos, compartir materias. Ahorita que estamos ya con los temas virtuales por ahí, podemos comenzar a ampliar ese tipo de dinámicas. Y pues a la orden con y cualquier proyecto. Yo estoy más enfocado en los temas medioambientales. Por ahí después les hago llegar en el correo un poquito lo que hacemos acá con el tema de ACB, de análisis ciclo de vida, y creo que podría ser útil para las otras universidades que también estén como buscando temas de cómo mejorar y los temas de las ODS y este tipo de cuestiones de diseño, ¿no? Entonces, pues a la orden y mucho gusto y muchas gracias por todo y pues aquí listo para colaborar. Bueno, entonces no me queda más que agradecerles una vez más, esperar a que nos veamos pronto y nos mantengamos en contacto. Este webinar ha sido grabado de manera que lo vamos a poder compartir para aquellos que no pudieron asistir el día de hoy o quienes quieran utilizarlo en sus clases con sus estudiantes. Y pues continuar trabajando en equipo, en colaboración. Muchísimas gracias al equipo de la Universidad Rafael Landívar, muchísimas gracias al equipo del ITESO, a todos los asistentes. Estaremos en contacto y bueno, pues que tengan un muy buen día. Gracias. Gracias a todos, saludos. Gracias a todos. Hasta luego. Nos vemos. Muchísimas gracias, Ovidio. Hasta luego.